El caso de Odebrecht ha dado mucha agua de beber al mundo entero. Ahora, recientemente, en esa semana salió la noticia de que uno de los altos ejecutivos de Odebrecht, una de las personas delatoras que sirvió de ayuda a la justicia brasileña en Estados Unidos, porque dijo cómo era la estructura y un gran etcétera, pues amaneció muerto. Pero ya saben ustedes que un presidente se suicidó. Varios presidentes de Perú ya están sometidos. Y aquí todo se queda con un grupito de 6 personas. Y no se investiga más. Se queda todo ahí. Ahora, para crear todavía mayor crisis y expectativas, tenemos un juez presidente de la Suprema Corte de Justicia que no se inhibió, aun cuando sabía que tenía una relación política cercana con uno de los acusados, como es Tommy Galán. Hubo que esperar que salieran videos, fotografías, donde se ven haciendo campaña juntos a Danilo Medina, justo en la provincia de Tommy Galán. Y muchos piensan que por prudencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia debió inhibirse y en tal caso haber sido recusado por el Ministerio Público. Pero, oh, sorpresa, quien lo recusa es o son los abogados de la defensa. ¿What? No entiendo. Uno de los argumentos decía uno que era de que porque si había una sentencia a favor de su cliente, no querían ellos que dijeran después que era por el amiguismo o la relación de amistad, etcétera, del presidente juez de la Suprema Corte de Justicia. Óiganme, qué abogado, adelantándose de esa forma. Y el Ministerio Público callado, no diciendo nada. Ahí se ve que aquí hay más circo que juicio. Aquí hay más que aclarar que lo que se ha transparentado. Aquí hay un mecanismo que se ha hecho, una estructura, como un programa de televisión, como un reality show. Le han dicho a ellos, quédense callados, se van a condenar, ustedes se van para su casa después, pero tenemos que condenar a alguien, no podemos seguir con esto, tenemos que parar este asunto, porque si no llega al presidente Danilo Medina como ha llegado en Perú. O sea, todos los presidentes han sido tocados, menos el presidente de República Dominicana. Qué detalle, ¿no? Entonces, ciertamente, el hecho de que lo recusen, él no se haya inhibido, es un tema de preocupación, el cual vamos a analizar. La constructora Odebrecht repartió por más de una década, desde el 2001 al 2016, unos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios políticos, partidos y campañas. En República Dominicana admitió haber otorgado 92 millones de dólares, el tercer monto más alto de 11 países de América Latina donde operó. Estos pagos aquí se realizaron entre el 2001 y 2014, es decir, entre los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. 14 imputados fueron los que el Ministerio Público solicitó medida de coerción en mayo de 2017. Pero a 2 años y 4 meses finalmente han sido 6 los que llegan a juicio de fondo. Y si bien el PLD gobernó 10 años, de los 13 en que Odebrecht operó en el país, solamente hay 2 políticos acusados de ese partido. El Ministerio Público probablemente se precipitó, dada el interés mediático del caso, en presentar acusación y que debió haber profundizado más tal vez las investigaciones. Sentémonos. El juicio a fondo arrancó con un elemento discordante que marcó el inicio de esta última fase judicial, que podría extenderse durante año y medio. Horas después de iniciar la primera audiencia, despertó el pasado recién del activismo político del magistrado Luis Henry Molina, presidente actual de la Suprema Corte de Justicia. Este, conjuntamente con el senador y acusado Tommy Galán, fueron los que llevaron la campaña presidencial a favor de Danilo Medina en el año 2016. Fue el coordinador provincial de esta campaña en San Cristóbal y Galán fue una persona clave en ese proceso electoral, además también de candidato a senador.
Así cayeron las interrogantes en torno al papel que jugará en lo adelante Luis Henry Molina, un abogado que al momento de su escogencia en la Alta Corte en abril pasado era el presidente de Indotel. Además, tuvo que renunciar del Partido de la Liberación Dominicana para asumir su papel de juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Viene a la Suprema Corte de Justicia desde una condición de activista político de la facción de Danilo Medina. Y resulta que en la investigación que ha hecho el Ministerio Público, la facción protegida, el sector protegido en la investigación es precisamente todos los que tienen vínculo con el caso de la facción de Danilo Medina fueron excluidos. El propio Henry Molina, cuando se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura, a las entrevistas que se realizaban, estaba muy claro de que un juez podía ser recusado y estaba más que de acuerdo en que si en un momento le tocaba a él, no lo dudaría. Pero cuando le tocó el turno no lo hizo con violín, sino con la guitarra. Pero además, estamos claros de que el sistema de administración de justicia prevé la inhibición y prevé la recusación para proteger a cada uno de los ciudadanos. O sea, yo creo en el ordenamiento institucional, creo en la Constitución de la República Dominicana, respeto la Constitución y las leyes, pero sobre todas las cosas me respeto a mí mismo y mi servicio a la ciudadanía. A los pocos meses, estas palabras de prudencia fueron archivadas y la terquedad política quedó de manifiesto. No existe, no ha existido y no existirá elemento alguno que en el buen derecho y en cumplimiento de la Constitución y las leyes puedan señalarse como causa que vulneren mi imparcialidad o mi independencia, que son deberes de la función judicial. Tengo la certeza de no estar afectado por ninguno de los motivos o causales de inhibición. Por lo tanto, entendemos que no debemos apartarnos del conocimiento de este proceso. Las partes lo que han estado es requiriéndole que se inhiba porque él no tiene la condición o se hace sospechoso de no tener la imparcialidad necesaria. Y entonces, continuar él en ese proceso lo que hace es contaminarlo. En efecto, la presencia de Luis Henry Molina ha quebrantado el principio de derecho que señala que ante cualquier duda, el juez debería retirarse por propia cuenta. Así se hubieran evitado cuestionamientos en el futuro. Yo, juez, mejor me hubiera inhibido, para que eso ni se discutiera, y más si soy juez de la Suprema Corte de Justicia recién nombrado, que se me cuestionó en el proceso del nombramiento mi relación política con el partido de gobierno. Yo, por una cuestión de prudencia, me hubiera inhibido. La actitud de la Procuraduría también inicia con interrogantes en este juicio. En esta institución sería la parte más interesada porque los imputados sean condenados y por la prevalencia de la imparcialidad de todos los jueces que decidan el destino de estos 6. Por eso ha llamado la atención que no fuera del mismo Ministerio Público que saliera la recusación a Luis Henry Molina y que fuera la parte acusada que la presentara. De manera que el Ministerio Público entiende que no ha lugar a la solicitud planteada y que es una cuestión privativa del juez, que ninguno de nosotros está en condiciones de juzgar o determinar, aparte de que no se han planteado razones objetivas que justifiquen la solicitud planteada. Uno hubiese esperado que el Ministerio Público, si había un juez que podía ser proclive a favorecer, ¿no?, a un imputado, ¿quién tiene que impugnarlo? El Ministerio Público. Eso no ocurrió, obviamente. Es la primera vez que una barra de la defensa le preocupa la amistad del juez con uno de los inculpados. Que debiera tener mayor interés en que efectivamente ese juez se inhiba o eventualmente recusarlo es el propio Ministerio Público, porque Tommy Galán es un acusado del Ministerio Público. Pero hay que recordar que la Procuraduría General de la República fue muy activa en recusar a la jueza Miriam Germán ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
por el simple hecho, entre otras cosas, de ser amiga de Víctor Díaz Rúa. Y se le cuestionó por eso su participación como jueza cuando le tocó conocer parte del juicio de Odebrecht. Me refiero a la eventual posibilidad de que la magistrada Miriam Germán se presente nuevamente como aspirante a repetir en su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Antes de presentar los nuevos hechos y denuncia, debemos primero recordar que desde mediados del año 2017, justo antes de que fueran apresados los imputados del famoso caso Odebrecht, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz Rúa en su villa en San José de Ocoa. Pero ahora no tienen al parecer ninguna duda de que el juez presidente Henry Molina le sería un problema de disidencia a la hora de evacuar una sentencia, demostrando que el doctor Molina es parte importante del entinglado danilista. Entonces entendemos ahora, a posteriori, el por qué había que sacar a Miriam Germán como juez presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y todo eso es lo que nos va dejando ese sabor amargo y nos va mostrando que no tenemos independencia judicial y que tenemos un poder judicial secuestrado por una facción política. Por eso, la defensa no lo quiere y la fiscalía sí. Si de aquí sale una decisión que beneficie a nuestros clientes, como no hay otra forma de que ocurra, porque no existe posibilidad en derecho y en base a pruebas de que ocurra de otro modo, entonces todos los ojos se virarán con el dedo acusador y la mirada inquisitiva contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El Código Procesal Penal establece en su artículo 78 las 10 razones por las que un juez debe inhibirse o ser recusado para el conocimiento de un proceso judicial. Entre ellas, tener o conservar interés personal en la causa por tratarse de sus negocios o de las personas mencionadas. El numeral 6 señala el haber intervenido con anterioridad a cualquier título, en otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma causa. Precisamente estas dos causales fueron las que invocó la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa para recusar a 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. A Luis Henry Molina, luego que rechazara su inhibición por su vinculación con el senador, y a los jueces Napoleón Esteves Lavandier, Fran Soto Sánchez, Francisco Jerez Mena y Vanessa Acosta, porque intervinieron con anterioridad en el proceso. Hay 4 personas que inmediatamente no debieron subir a esta audiencia. Pero estoy reconociendo, hay una teoría malísima, no bien fundamentada, un desastre de sentencia, donde dice como que el juez que conoce de cualquier cosa puede seguir conociendo, como si esto fuera una rifa. Eso está mal. Paso a formar parte del cuerpo de ayudantes. Se llega al colmo hasta que el juez Napoleón Esteves Lavandier, antes de ser asignado a la Suprema Corte de Justicia, fue el abogado del diputado Alfredo Pacheco, procesado en el caso Odebrecht y que fue favorecido con un archivo provisional. Los demás jueces participaron en los recursos de apelación sometidos por los 6 imputados. Porque si un juez, cuando va a juzgar, ya tiene un concepto elaborado de lo que va a decidir, entonces ese juez ya no es imparcial propiamente, porque ya tiene un criterio formado. Entonces eso lo inhabilita como juez. Hay que recordar que el juez de fondo tiene que llegarle a ese caso limpio, sin él haber visto nada, para que pueda ser imparcial, para que esa imparcialidad se ejerza. La prueba le tiene que ser presentada y él la tiene que conocer en ese momento. En atención a que respecto... Como era de esperarse, todo esto fue rechazado por la propia Suprema Corte de Justicia. Si la Procuraduría hubiese recurrido... El juez Fran Soto fue uno de los que más se extendió en su justificación. Si aplicamos el 78, su numeral 6, tal como lo establece, y no leemos el código en su conjunto, cometeríamos graves errores, a tal punto de que el Pleno en algún momento estaría inhabilitado completo.
para conocer de las causas. Sobre este punto, las opiniones se dividen. Choca el mandato constitucional de la jurisdicción privilegiada. Esos 3 jueces realmente lo que declararon fue inadmisible el recurso. Yo entiendo que debe prevalecer el derecho fundamental del imputado a tener un juez imparcial. No comprometieron el fondo del caso y por lo tanto pueden perfectamente conocer de la audiencia de fondo. Los derechos fundamentales van por encima de cualquier mecanismo de organización judicial que se haga para hacer válida la jurisdicción privilegiada. Recusación que ha sido interpuesta en nuestra contra. Pero a ambos sí les llama la atención la decisión con respecto al juez Napoleón Esteves Lavandier, quien fue abogado de Alfredo Pacheco en el caso de Odebrecht, y se entiende que conoce el proceso, aunque para él no fue así. En esa participación de nosotros, que fue bastante breve, este abogado que hoy es juez de este tribunal no emitió ninguna conclusión contraria ni a las conclusiones de las partes imputadas, pero tampoco a la acusación, que es lo que hoy se discute. De hecho, la acusación ni siquiera existía en ese momento. La capacidad de mudar la piel es sorprendente en este caso. Primero, abogado a favor de un imputado en el caso Odebrecht. Luego, juez imparcial de la Suprema Corte de Justicia en el mismo caso Odebrecht. No hay duda, es un milagro jurídico. Y nosotros estamos ante un caso insólito en el cual se está construyendo todo un relato de impunidad. Y ese relato de impunidad que se está construyendo en la práctica es algo que lo están legalizando ante nuestros ojos. Algunos establecen que en este juicio de fondo existen elementos de pruebas para condenar y están los jueces preparados para ello. No son tan pesimistas sobre el futuro. Hay que tener mucho cuidado con detractar el caso. Creo que existen los suficientes jueces para juzgar de forma imparcial ese caso. Pero la sociedad necesita estar con los ojos muy abiertos. Pero para otros, este juicio es más bien una novela que inició con la investigación de un ministerio público que dejó fuera la facción del presidente Danilo Medina, la misma que eligió al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, que preside el Pleno y que ahora está conociendo el proceso. En la última instancia, la decisión está contaminada con la parcialidad de los jueces, entonces evidentemente vamos a asistir al antijuicio. En lo que todos estamos de acuerdo es que la red de corrupción en la que operó Odebrecht en República Dominicana no se reduce solo a 6 imputados. Independientemente del resultado, este juicio no ha llegado al fondo. No ha dado con todos los funcionarios políticos que quedaron fuera del expediente. Es una deuda pendiente que esperemos alguna vez se nos pague.